Bueno, vamos a continuar entonces con esta tercera parte de este tema llamado la comunicación organizacional. En el anterior video vimos cuáles eran las barreras para una comunicación eficaz. En este momento vamos a analizar de qué manera podemos superar esas barreras. Tenemos una primera solución y es utilizar la retroalimentación. Así como cuando uno da una conferencia, cuando uno da una clase, o simplemente cuando le estamos dando la razón a una persona, es común mm, utilizar, digamos, palabras como si me entendió, estoy siendo claro con lo que estoy diciendo. Entonces, ese tipo de expresiones, pues realmente lo que busca es retroalimentar. Es importante tener claro eso, la retroalimentación. Y esa retroalimentación no tiene que ser a lo último, digámoslo así, del proceso de comunicación, sino que tiene que ser algo constante. Una segunda técnica para poder superar estas barreras es simplificar el lenguaje. Recordemos que una de las barreras de la comunicación precisamente era el lenguaje, era el género, ¿no es cierto? Era la parte de las emociones. Todo eso puede superarse a través del simplificar el lenguaje, del utilizar palabras adecuadas, de utilizar un lenguaje no tan complicado y sobre todo saber en qué momento utilizar pues cada tipo de lenguaje con qué público. Por ejemplo, usted a un niño no le puede hablar en un lenguaje abstracto, ¿cierto? Pero usted tampoco en una conferencia puede hablar con un lenguaje tan elevado, porque puede, digamos, aburrir al público debido al esfuerzo mental que éste tendría que hacer para poderle entender a usted. Los buenos comunicadores son aquellos que logran decir en palabras sencillas y de formas concretas aspectos profundos. Esos son los buenos comunicadores. Palabras sencillas pero aspectos profundos. Ese lenguaje abstracto sobre todo se utiliza bastante para la parte de los textos académicos, de los documentos técnicos. Ahí en ese caso necesitamos ser absolutamente específicos. Pero a la hora de hablar de relaciones humanas y de relaciones dentro de la organización, es importante simplificar el lenguaje. Tenemos otro elemento que es la escucha activa. Y para hablar de la escucha activa es importante tener algunos elementos claros de esa escucha activa. En este momento, pues les voy a mostrar muy puntualmente cuáles son esos elementos de la escucha activa. Tenemos un primer elemento y es el no hablar demasiado. Ese es un primer elemento de la escucha activa. No hablar demasiado. Muchas veces nosotros cuando hablamos con otras personas nos sentimos un poco aburridos o ellas se sienten aburridas de nosotros porque simplemente no dejamos que ellas se expresen, no permitimos que haya una verdadera retroalimentación. Entonces, ese tenemos un primer elemento de la escucha activa. Tenemos un segundo elemento y es el ser empático. Es decir, tener una buena actitud, tener de una u otra forma una apertura, una actitud abierta a la otra persona. Eso es ser empático para que de esa manera el interlocutor se sienta mucho más tranquilo conversando con usted y pues realmente pueda haber sinceridad y fluidez. Tenemos otro elemento, ¿sí? El contacto visual. Fíjense que realmente ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la gerencia? Tiene que ver muchísimo. Todo esto se aplica a la hora de negociar. Esto se aplica a la hora de tener que tratar con algún subalterno, con algún empleado, con su propio equipo de trabajo, con algún compañero. Todo eso realmente, digamos, ahí nosotros lo aplicamos. A veces nosotros
pensamos que digamos el gerente netamente tiene que educarse en aspectos absolutamente técnicos. Y muchas veces se descuidan estos otros elementos como lo que nos ofrece la comunicación y la escucha activa. Y muchas veces los negocios pueden fracasar a causa de que no se tienen en cuenta esos elementos. Tenemos que hacer contacto visual, no de una manera intimidante, no de una manera intimidante, sino más bien de una manera cálida y que no sea tampoco pues en un tiempo prolongado, porque ahí se siente intimidada la persona. Simplemente pues es de vez en cuando mirarle a los ojos a la persona, o en un caso que realmente a uno le cueste mirar a los ojos, yo entiendo que no es un aspecto fácil, pero aún así hay una técnica y es mirar por encima de la cabeza, ¿sí? De esa manera pues se da alguna impresión que se está haciendo un cierto contacto visual. El uso, tenemos otro aspecto y es el uso del lenguaje no verbal. Otro aspecto fundamental dentro de la escucha activa, cuando usted asiente con la cabeza, así usted no esté diciendo palabra alguna, está diciendo que sí, ¿no es cierto? La posición del cuerpo, aspectos muy básicos. A eso hace parte de la escucha activa, el uso del lenguaje no verbal, perdón. El hacer preguntas, otro aspecto, otro elemento dentro de la escucha activa. El hacer preguntas, eso digamos quiere, digámoslo así, que eso propicia como tal un ejercicio de retroalimentación. Eso es lo que digamos se hace cuando se realizan preguntas a la otra persona, a las otras personas. Un elemento más de la escucha activa y es evitar interrumpir cuando el otro está conversando. Entonces tenemos ese otro elemento, ¿sí? Muchas veces, a veces, pues, ¿cómo decirlo? No es que se haga por maldad. Yo pienso que es más una mala costumbre que se tiene de interrumpir cuando el otro está hablando. Porque a uno se le viene una idea a la mente y uno siente que la tiene que decir. O de pronto a uno se le viene una idea a la cabeza y uno piensa que, digamos, inmediatamente se tiene que soltar. Sin embargo, pues no es así el asunto. Es necesario dejar que la otra persona termine la idea porque posiblemente al terminar esa frase le pueda responder la pregunta que usted tiene en mente. Entonces, pues de esa manera aplicamos entonces algunos elementos con lo relacionado con la escucha activa y estaríamos superando otra barrera de la comunicación, controlar las emociones. Entonces, fíjense, recuerden que una barrera entonces era como tal las emociones que se sienten. Entonces, ahí la forma de superarlo es controlando las emociones. Reconocer cuando sus emociones están en un nivel intenso. Si lo están, evitar comunicarse y esperar a tranquilizarse. Fíjense que cuántas veces un ambiente laboral de una empresa se arruina por un mal momento que pronto tenga la otra persona. Analicemos ese aspecto puntual. ¿Cuántas veces arruinamos, digámoslo así, que una buena conversación y inclusive, digamos lo que yo les decía, arruinamos el ambiente laboral a causa de ello? Entonces es importante aprender a controlar lo que son las emociones. Y finalmente, observar las señales no verbales, lo que yo les venía diciendo en los elementos de la escucha activa. Analizar el lenguaje no verbal de la otra persona y también velar, digamos, por hacer un buen uso de un lenguaje verbal, pues en mi caso como emisor del mensaje. Como nosotros vemos entonces, esas son algunas técnicas que se deben tener en cuenta y que digamos se deben velar porque toda la organización las cumpla. Esto realmente sí se aplica. Existen, por ejemplo, a nivel de gestión del talento humano,
capacitaciones, talleres que precisamente se hacen a los empleados cuando ellos están mostrando, digámoslo así, que algunas falencias en estos sentidos, en estos sentidos. Entonces, ahí nosotros observamos que realmente ya nosotros nos estamos comenzando a centrar en un aspecto importante y es la gestión del talento humano. Todo esto, digámoslo así, que surgió como tal gracias a la teoría de las relaciones humanas. En conclusión, podemos entonces afirmar que la comunicación organizacional es un mecanismo transversal que influye en la toma de decisiones y por otra parte también se puede decir que esa plataforma mediante la cual podemos ejecutar las estrategias organizacionales. Muchas gracias.